¿Qué pasaría si todo lo que creías sobre el padre Adam Kotas fuera solo una parte de la historia? ¿Y si después de años sirviendo como sacerdote, conectando con millones de personas en línea y enfrentando una intensa controversia, finalmente revelara la verdad sobre el gran amor de su vida? En el video de hoy, desvelamos una impactante confesión del padre Adam Kotas, una que desafiará todo lo que pensabas saber sobre él. Quédate con nosotros hasta el final, porque esta historia no se parece a nada que hayas escuchado antes. Los primeros años. Un viaje de fe y descubrimiento. Desde el momento en que nació, Adam Kotas parecía destinado a una vida de fe. Criado en Polonia, un país profundamente arraigado en las tradiciones católicas, creció en un entorno donde la religión no era solo un sistema de creencias, sino una forma de vida. De niño, se sintió cautivado por la grandeza de las ceremonias eclesiásticas, la solemnidad de la oración y el sentido de comunidad que proporcionaba la Iglesia. Su fascinación por la fe solo se profundizó con los años, llevándolo finalmente a seguir el camino del sacerdocio. Pero Adam Kotas nunca fue un sacerdote común. Incluso en sus primeros años de formación, se destacó del resto. A diferencia de muchos clérigos tradicionales que preferían un enfoque estricto y solemne de las enseñanzas religiosas, él tenía un don especial para contar historias. Sabía que la fe debía vivirse, sentirse y comprenderse, no solo recitarse desde textos antiguos. Tenía una habilidad innata para hacer accesibles las enseñanzas religiosas a personas de todos los ámbitos, combinando humor, calidez y sabiduría bíblica en cada sermón. Su camino lo llevó más allá de Polonia. Quería conectar con los creyentes de una manera más personal, así que decidió explorar diferentes culturas y comunidades. Su viaje finalmente lo llevó a México, un país donde el catolicismo florecía, pero también enfrentaba desafíos. Fue allí donde realmente encontró su voz como predicador. Adoptó el espíritu vibrante del catolicismo mexicano, utilizando un lenguaje cercano, expresiones locales e incluso el humor para cerrar la brecha entre las enseñanzas tradicionales y los creyentes modernos. Adam Kotas no solo predicaba, él se involucraba. Sus sermones estaban llenos de risas, pasión e historias que resonaban con la gente de una manera nunca antes experimentada. Hablaba del amor de Dios de una forma personal y real. Para muchos, no era solo un sacerdote. Era un amigo, un mentor y una luz en su camino espiritual. Sin embargo, detrás del humor y la carismática personalidad, había un lado personal del padre Kotas que pocos conocían. Aunque en público se mostraba lleno de alegría y energía, su vida privada estaba marcada por experiencias de amor, pérdida y una profunda reflexión personal. Hubo momentos de duda, momentos de lucha y, sobre todo, momentos que lo llevaron a cuestionar la esencia misma de su fe y su propósito. Aunque rara vez hablaba de ello, quienes lo conocían de cerca percibían que había algo más profundo detrás de su radiante sonrisa. Había experimentado un tipo de amor diferente a todo lo que había esperado. Un amor que lo desafiaría, lo moldearía y, en última instancia, lo llevaría a una de las realizaciones más profundas de su vida. Este fue el viaje del padre Adam Kotas. Un viaje no solo de fe, sino de autodescubrimiento. Y mientras continuaba ascendiendo en su camino, tocando las vidas de miles de personas, quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Quién fue el verdadero amor de su vida? Construyendo un hogar espiritual en línea. El padre Adam Kotas nunca fue alguien que siguiera las tradiciones ciegamente. Comprendía que el mundo estaba cambiando, y con él, la manera en que las personas se conectaban con la fe. Mientras muchos clérigos tradicionales dependían únicamente de los sermones en la iglesia y las reuniones en persona, él vio una oportunidad para ampliar su alcance más allá de las paredes físicas del templo. Internet era una herramienta poderosa, y si se usaba correctamente, podía llevar la fe a quienes más la necesitaban.
En lugar de esperar a que las personas acudieran a la iglesia, el padre Kotas llevó la iglesia hasta ellas. Abrazó las redes sociales en un momento en que muchos líderes religiosos eran escépticos sobre su valor. A través de plataformas como Facebook, TikTok y YouTube, comenzó a compartir su estilo único de predicación, una combinación de enseñanzas católicas con experiencias cotidianas, humor y mensajes sinceros de amor y esperanza. Su autenticidad y calidez hacían que sus sermones se sintieran menos como discursos y más como conversaciones con un amigo de confianza. Su ascenso a la fama en línea fue meteórico. Clips cortos de sus sermones, llenos de comentarios ingeniosos y bromas ligeras, se volvieron virales y atrajeron millones de vistas. Tenía una habilidad especial para hacer que las enseñanzas religiosas fueran accesibles, incluso para aquellos que se habían alejado de la iglesia. Recordaba a la gente que la fe no se trataba de reglas rígidas o miedo, sino de amor, comprensión y encontrar alegría en la relación con Dios. Sus mensajes resonaban con personas de todos los ámbitos, incluidos aquellos que se sentían excluidos o desconectados de las instituciones religiosas tradicionales. Pero no se trataba solo de entretenimiento. El padre Kotas tomaba su misión espiritual con seriedad. Usaba sus plataformas para responder preguntas teológicas, ofrecer palabras de aliento y guiar a quienes enfrentaban dificultades personales o dudas sobre su fe. Su capacidad para conectar con las personas a un nivel tan profundo lo convirtió en algo más que un influencer religioso. Se convirtió en un guía espiritual para innumerables individuos en busca de significado. Entonces llegó la pandemia. Cuando las iglesias de todo el mundo cerraron sus puertas, dejando a muchos creyentes sin un lugar donde reunirse y adorar, el padre Kotas se adaptó una vez más. Comenzó a transmitir sus misas en vivo, asegurándose de que las personas pudieran seguir participando en los servicios religiosos desde la seguridad de sus hogares. Su congregación virtual creció exponencialmente, mientras la gente buscaba consuelo en tiempos de incertidumbre. Pero él no solo celebraba servicios, interactuaba directamente con sus seguidores, respondiendo a sus inquietudes, ofreciendo oraciones y recordándoles que, incluso en el aislamiento, nunca estaban solos. Sin embargo, con una mayor visibilidad también vino una mayor controversia. No todos aprobaron su enfoque poco convencional. Algunos dentro de la Iglesia Católica consideraban que su estilo era demasiado informal, demasiado humorístico e incluso irreverente. Sus bromas, aunque generalmente inocentes, en ocasiones rozaban lo controvertido, lo que generó críticas de los sectores más tradicionales de la fe. Se empezaron a escuchar susurros de que estaba alejándose demasiado de la solemnidad que se esperaba de un sacerdote. A pesar de las críticas, el padre Kotas se mantuvo firme en su misión. Creía que la fe debía elevar, inspirar y acercar a las personas a Dios, no infundir miedo o provocar alienación. Su enfoque moderno de la evangelización tal vez no era aceptado por todos, pero para los millones de seguidores que lo acompañaban, él representaba un faro de esperanza y alegría en un mundo que, en ese momento, lo necesitaba desesperadamente. Pero, incluso cuando su influencia seguía creciendo, también lo hacían los desafíos que enfrentaba, tanto por parte de sus críticos como en su propio viaje personal de fe. Y en el fondo, quedaba una pregunta que aún no había respondido por completo. ¿Cuál era el verdadero amor que lo había guiado a través de todos estos cambios? La controversia. Una decisión impactante y un arrepentimiento inesperado. Con millones de seguidores y una influencia en constante crecimiento, el padre Adam Kotas se encontraba en la cima de su popularidad cuando tomó una decisión que dejó atónitos a sus seguidores y sacudió a la comunidad católica. En un movimiento que nadie esperaba, anunció su salida de la Iglesia Católica Romana para unirse a la Iglesia Católica Nacional Polaca.
Para él, esta decisión reflejaba mejor su visión en evolución de la fe, una que enfatizaba la inclusión, la alegría y una conexión personal con Dios. Durante años, el padre Cotas había sido una figura carismática y poco convencional dentro del mundo católico. Sus sermones, llenos de humor y calidez, no siempre fueron bien recibidos por los sectores más tradicionales de la Iglesia. Mientras que muchos lo consideraban un soplo de aire fresco, otros lo veían como demasiado informal, demasiado moderno e incluso irreverente para un sacerdote. Su salida de la Iglesia Católica Romana solo avivó estas críticas, y algunos lo tacharon de rebelde, disidente o, peor aún, de un falso pastor que desviaba a su rebaño. Su decisión dividió a sus seguidores. Algunos lo apoyaron incondicionalmente, creyendo que estaba defendiendo una versión más accesible y compasiva del catolicismo. Sin embargo, otros se sintieron confundidos, traicionados o incluso abandonados. Muchos lo habían conocido y amado como sacerdote católico romano, y su repentina transición a otra denominación los dejó cuestionando su propia fe y confianza en él. Más allá de sus seguidores, la jerarquía católica reaccionó con decepción y preocupación. Durante siglos, la Iglesia Católica Romana ha considerado a la PNCC como un grupo disidente, sin plena comunión con el Vaticano. Al irse, el padre Cotas no solo se distanció de su institución anterior, sino que también puso en riesgo la credibilidad que lo había convertido en una figura tan querida. A pesar de las críticas, el padre Cotas se mantuvo firme en su convicción de que estaba haciendo lo correcto. Aseguró a sus seguidores que su amor por Dios y su compromiso con el mensaje de Jesucristo seguían intactos. De hecho, sentía que ahora podía ser más auténtico y fiel a su vocación. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Con el tiempo, el padre Cotas comenzó a reflexionar profundamente sobre su decisión. Había buscado una mayor libertad en su ministerio, pero se dio cuenta de que al dejar la Iglesia Católica Romana, también había perdido algo significativo. Extrañaba sus ricas tradiciones, el sentido de pertenencia y la unidad que había experimentado desde sus inicios. En un video sincero y emotivo, finalmente admitió lo que muchos habían sospechado. Había cometido un error. Hablando directamente a sus seguidores, expresó un profundo arrepentimiento por su decisión, reconociendo que, en su búsqueda de algo mejor, había pasado por alto lo que siempre había estado frente a él. Pidió disculpas por la confusión o el dolor que su elección pudo haber causado, y solicitó comprensión mientras intentaba corregir el rumbo. Sus palabras tocaron a muchos. Era raro que una figura pública, especialmente una tan influyente como el padre Cotas, admitiera abiertamente un error. Su humildad y honestidad en ese momento recordaron a la gente por qué lo seguían en primer lugar. No porque fuera perfecto, sino porque era auténtico. Pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿Qué haría ahora? ¿Intentaría regresar a la Iglesia Católica Romana? ¿Lo aceptarían de vuelta? Y quizás lo más importante, ¿cómo influiría esta experiencia en el próximo capítulo de su viaje espiritual? El verdadero amor de su vida. A los 34 años, después de años de exploración espiritual, luchas personales y momentos de duda, el padre Adam Cotas finalmente reveló la verdad que muchos esperaban escuchar. ¿Quién, o más bien qué, era el verdadero amor de su vida? No era una persona, no era una pasión pasajera, ni siquiera era una ideología radical. El amor de su vida era, y siempre había sido, su fe en Dios y la Iglesia Católica. Durante años, el padre Cotas había estado en un viaje de autodescubrimiento, buscando profundizar su comprensión de la espiritualidad. Exploró diferentes caminos, cuestionó tradiciones arraigadas y hasta tomó la drástica decisión de abandonar la Iglesia Católica Romana en busca de algo que, en aquel momento, creyó que lo acercaría más a Dios. Pero con el tiempo, llegó a una revelación profunda.
Su corazón nunca había dejado realmente la iglesia que lo formó desde la infancia. Las tradiciones, los rituales, el sentido de pertenencia, la fe inquebrantable de millones antes que él, no eran solo prácticas, sino una parte esencial de su ser. Su salida de la Iglesia Católica Romana había sido un intento de encontrar un propósito más profundo y una mayor plenitud espiritual. Sin embargo, en lugar de hallar claridad, se encontró anhelando la belleza sagrada de la fe que lo había llamado al sacerdocio en primer lugar. Extrañaba la rica historia, las enseñanzas que lo habían guiado desde su juventud y la conexión poderosa que sentía al celebrar la misa como sacerdote católico. Para el padre Cotas, regresar a la Iglesia Católica no fue solo una decisión teológica, fue un regreso emocional y espiritual a su hogar. Admitió que su partida temporal había sido una prueba de fe, una que finalmente lo llevó a darse cuenta de que su amor por la Iglesia y sus enseñanzas nunca se había desvanecido. Había estado enterrado bajo dudas y presiones externas, pero nunca desapareció. Con humildad y honestidad, reconoció públicamente su error. Habló directamente a sus seguidores, explicando que su camino no había sido un acto de rebelión, sino una búsqueda sincera de la verdad. Y en esa búsqueda, descubrió que la verdad siempre había estado con él. Su confesión conmovió profundamente a muchos que habían seguido su historia. Algunos se sintieron abandonados cuando decidió irse, pero su regreso les dio la certeza de que la fe es un viaje, uno que a veces incluye desvíos, pero que al final nos lleva de vuelta a lo que es real y perdurable. Su vulnerabilidad, su disposición para admitir sus errores y su renovado compromiso con la Iglesia lo hicieron aún más cercano y humano. Su historia se convirtió en un testimonio de que el amor, el verdadero y duradero amor, no se trata de la perfección, se trata de compromiso, se trata de reconocer lo que realmente importa, incluso después de cometer errores. Y para el padre Cotas, ese amor pertenecía a Dios y a la Iglesia que lo había acogido desde el principio. Cuando retomó su papel como sacerdote católico, lo hizo con un renovado sentido de propósito y claridad. Ya no estaba buscando, ya no estaba cuestionando. Había encontrado el camino de regreso a casa. Su confesión causó impacto entre sus seguidores. Muchos sintieron alivio y lo recibieron con los brazos abiertos. Otros, sin embargo, permanecieron escépticos, preguntándose si su decisión fue influenciada por presiones externas. Independientemente de las opiniones, una cosa quedó clara. El padre Cotas había experimentado una transformación profunda. Su viaje ya no se trataba solo de guiar a otros, se había convertido en un testimonio de autodescubrimiento, demostrando que incluso aquellos que guían a otros en la fe pueden, en ocasiones, luchar con sus propias creencias. Un mensaje para sus seguidores. El padre Adam Cotas siempre ha tenido el don de conectar con la gente de una manera auténtica y cercana. Su estilo único de predicación, lleno de humor, calidez y una fe profunda, lo ha convertido en una figura muy querida entre sus seguidores. Pero después de todo lo que ha vivido, su salida de la Iglesia Católica Romana, su búsqueda de un camino diferente y su eventual regreso, su mensaje ha adquirido una nueva profundidad. Ahora más que nunca, anima a sus seguidores a mantenerse firmes en su fe, a buscar la verdad en sus corazones y a confiar en que Dios siempre los guiará de regreso al lugar al que pertenecen. Él entiende que la fe es un viaje lleno de dudas, luchas y momentos de incertidumbre. Su propia experiencia le ha mostrado lo fácil que es perder de vista lo que realmente importa cuando se busca algo más. Pero al compartir sus errores, espera ayudar a otros a evitar los mismos tropiezos. Sabe que muchos de sus seguidores se sintieron confundidos e incluso heridos por su partida de la Iglesia Católica Romana.
Algunos se sintieron abandonados, otros cuestionaron su propia fe. Sin embargo, su regreso les ha dado la certeza de que, incluso cuando alguien se desvía, el amor de Dios siempre está ahí, esperándolo con los brazos abiertos. Ahora, el padre Kotas está enfocado en reconstruir la confianza, no solo con sus seguidores, sino también con la iglesia que lo ha recibido de nuevo. Sabe que la confianza no se recupera de la noche a la mañana, requiere tiempo, sinceridad y constancia. Por eso, está más comprometido que nunca a fortalecer sus enseñanzas y reforzar los principios de la fe católica. Ahora habla con aún más pasión sobre la importancia de mantenerse firmes en la fe, especialmente en tiempos difíciles. Insta a sus seguidores a no dejar que las dificultades personales o las influencias externas los alejen de su camino. La fe no se trata de ser perfectos, sino de perseverar, de encontrar la fuerza para regresar incluso después de momentos de duda. Su camino personal lo ha vuelto más cercano y humano que nunca. Antes, la gente lo admiraba por su humor y carisma, pero ahora lo ven como alguien que ha vivido sus propias crisis de fe y ha salido fortalecido. No juzga a quienes cuestionan sus creencias ni pretende que la fe sea siempre fácil. En su lugar, ofrece apoyo, recordando a sus seguidores que buscar respuestas no es una debilidad, sino una señal de un corazón sincero. De cara al futuro, el padre Kotas está más decidido que nunca a cumplir con su vocación. Ve sus luchas pasadas no como fracasos, sino como parte del plan de Dios para fortalecerlo a él y a su ministerio. Su misión de difundir el amor de Dios no ha cambiado. De hecho, se ha vuelto aún más fuerte. Su historia es un testimonio de que nadie está fuera de la redención y que el verdadero amor por Dios siempre traerá a las personas de vuelta a casa. Espera que su experiencia inspire a otros a aferrarse a su fe, incluso en los momentos de duda. Porque no importa cuán lejos se desvíe alguien, el amor de Dios es constante y siempre está esperando para abrazar a quienes eligen regresar. A los 34 años, el padre Adam Kotas finalmente entendió que el mayor amor de su vida no era algo que tenía que buscar, siempre había estado con él. Su historia es un poderoso recordatorio de que la fe no se trata de nunca cometer errores. Se trata de reconocerlos, aprender de ellos y encontrar el valor para volver a lo que realmente importa. ¿Qué piensas sobre la confesión del padre Kotas? ¿Crees en las segundas oportunidades en la fe? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia que inspire, desafíe y profundice nuestra comprensión de la fe y la vida. Nos vemos en el próximo video.